El día de hoy vamos a hablar sobre una importante actualización en el programa de seguridad de ingresos suplementario, algo que podría afectar a muchos beneficiarios a partir de septiembre de este año 2024. La Administración del Seguro Social ha aprobado una nueva regla, la cual va a eliminar algunas barreras para acceder a los pagos del SSI. Prácticamente es una buena noticia. Esta norma final, la cual será implementada desde septiembre de 2024, ampliará la política de subsidio de alquiler para los solicitantes del programa. También estará buscando ya no incluir la asistencia alimentaria a la hora de calcular la elegibilidad para los pagos mensuales del programa de seguridad de ingresos suplementario, pues estas son solo algunas de varias regulaciones, las cuales serán introducidas para facilitar el acceso a los beneficios del SSI. Si eres beneficiario del SSI y un ejemplo, tú arriendas un cuarto o un departamento, bueno, pues esta nueva regla podría beneficiarte significativamente, ya que la ampliación de la política de subsidio de alquiler está diseñado para ayudar a más personas a calificar para los beneficios del SSI, brindando un apoyo financiero crucial a quienes los necesitan. El programa de seguridad de ingresos suplementario. Un programa que está diseñado para proporcionar asistencia financiera a individuos que enfrentan desafíos económicos debido posiblemente a discapacidades, a ceguera o hasta por la vejez. Este programa está en particular dirigido para adultos y niños con discapacidad o cegueras, aquellos que tienen ingresos o recursos por debajo de los límites financieros específicos, personas de 65 años o más, que incluso si no tienen discapacidades pueden calificar para el SSI, si es que sus ingresos, como lo son salarios, pensiones, recursos, son bajos. Actualmente la Administración del Seguro Social se encarga de hacer los depósitos a más de 7.5 millones de beneficiarios del SSI, asegurando que puedan cubrir sus necesidades básicas como el alquiler, la comida, la ropa o medicamentos. ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para el SSI? Para ser beneficiario del SSI, es necesario cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad, entre los cuales incluyen dos muy importantes factores, que es el límite de ingresos. Los ingresos deben de estar por debajo de un umbral específico. Esto incluye salarios, beneficios de pensión o otros ingresos. Y luego tenemos los límites de recursos, donde los activos del solicitante, como dinero en efectivo, cuentas bancarias y propiedades, excluyendo obviamente su vivienda principal, deben de estar dentro de los límites establecidos. Pues muy bien, señores, vayamos a lo bueno. El 17 de abril, la Administración del Seguro Social finalmente anunció una de las últimas reglas, titulada como la ampliación de la política de subsidio de alquiler para solicitantes y beneficiarios de seguridad de ingresos suplementario. Esta regla tiene como el objetivo eliminar las barreras que impedían el acceso a los pagos del SSI. Como mencioné anteriormente, cabe recalcar que es solo una de varias. Tenemos la nueva regla de los alimentos, los cuales ya no estarán incluyendo. Estamos hablando que con estos cambios en estas dos reglas, veremos muchas más personas logrando calificar para el SSI, al igual que muchos beneficiarios actuales del SSI recibiendo más dinero. Pues perfecto, vamos a los detalles de esta nueva regla. A partir del 30 de septiembre de este año 2024, el Seguro Social va a ampliar su política de subsidio de alquiler para todos los solicitantes y los beneficiarios del SSI en todo el país. Cuando me refiero a esto, es que existen 7 estados, los cuales actualmente ya tienen estas reglas,
Todo esto debido a decisiones judiciales. ¿Cuáles son estos estados? Connecticut, Illinois, Indiana, Nueva York, Texas, Vermont y Wisconsin. En estos estados, la asistencia para el alquiler, como el alquiler a una tarifa como descuento, tenían menos probabilidades de afectar la elegibilidad del SSI o el monto del pago. Pero ¿qué impacto tendrá esta nueva regla? Y es que la extensión de esta política a nivel nacional nos traerá varios beneficios. Para empezar, una mayor elegibilidad. Más personas podrán calificar para los pagos del SSI, lo cual aumentará la cobertura del programa. Tendremos un aumento en los beneficios. Algunas personas recibirán un mayor monto de beneficio gracias a esta política ampliada. Y una simplificación del proceso, ya que según Martin O'Malley, el comisionado del Seguro Social, ha afirmado que simplificar y ampliar la política de subsidio de alquiler a nivel nacional es otra de las soluciones de sentido común que mejoraría la igualdad del programa, y esto también reduciría el tiempo en el cual las agencias dedican a calcular y administrar el subsidio de alquiler. Luego tenemos esta segunda regla que mencionamos también al inicio del video, que es muy importante entender, y es que también a partir de finales de septiembre, la Administración del Seguro Social ya no va a incluir la asistencia alimentaria a la hora de calcular la elegibilidad para los pagos mensuales de seguridad de ingresos suplementario. Entre quienes califican para los beneficios del SSI, vienen incluidos adultos, niños, personas con discapacidad o hasta con ceguera, al igual que tan solo adultos de 65 años o más, pero que tienen ingresos o recursos limitados. Y es que los beneficios del SSI ayudan a subir los costos de recursos básicos. Pueden ser incluidos vivienda, alimentos, medicinas o ropa. Esta segunda norma, que la Administración del Seguro Social va a meter en vigor el 30 de septiembre, va a afectar positivamente a los beneficiarios del SSI, porque ahora los destinatarios ya no tendrán que preocuparse por recibir alimentos o comidas gratis de familiares, amigos o si es que están en algún programa gubernamental como lo es el SNAP EBT. Por lo tanto, si llegan a recibir esta comida gratuita de alguien que conoce sus beneficios del SSI, no se preocupe porque ahora ya no va a reducirse. Más de 7 millones de beneficiarios del SSI disfrutan de los beneficios de esta nueva regla del Seguro Social, ya que muchos tienden a depender que familiares o amigos les regalen alimentos. Y como esto cuenta como ingresos no derivados del trabajo, reduce el monto del beneficio de seguridad de ingreso suplementario. La Administración del Seguro Social solo actualiza los pagos una vez al año, y los beneficios del SSI generalmente suben cuando hay inflación. Si no es así, los beneficios pueden seguir siendo los mismos, así que los beneficios de seguridad de ingreso suplementario se estarán manteniendo igual durante el resto del año. Para el próximo 12 de octubre de este mismo año, la Administración del Seguro Social va a anunciar el aumento del costo de vida, el ajuste, el COLA, si es que corresponde obviamente. Sin embargo, los beneficiarios del SSI no recibirán el aumento en sí de este COLA hasta que reciban su cheque el 29 de diciembre, que este cheque va a ser correspondiente del mes de enero 2025. Y es que incluso si llegan a recibir este pago del SSI en diciembre, el cual como bien sabemos es de enero, los montos máximos aún no los tendremos en cuenta. Tampoco queda mucho que esperar. Este año tuvimos un COLA bastante bajo, y más que seguros que tengamos un COLA muy similar, un aumento entre 50 o 60 dólares, haciendo que el pago promedio del SSI esté rondando casi los $1,000.